Seguimos con información en ProAgro y a esta hora ya estamos en un contacto con el señor Ricardo Svec, el expresidente de la Unión de Transportadoras del Paraguay, porque es una cadena, o sea, es un punto de la cadena de producción fundamental también el transporte y queremos saber cómo trabajaron, cómo le fue en esta zafra 22-23. Don Ricardo, muchísimas gracias por su tiempo. ¿Cómo está? Buen día, Silvia, ¿cómo están en la audiencia? Gracias por el tiempo, don Ricardo. Bueno, ya vamos prácticamente, reporte APS terminó la tarea de cosecha a nivel país. Cuéntanos cómo le fue este año comparado con lo que fue el año pasado las transportadoras puntualmente con las tareas, en este caso de transporte de granos. Bueno, este año tuvimos un movimiento mucho mayor. Estamos hablando de una cosecha de 8 millones y medio, de los cuales más o menos se transportó 30%. Entre puertos y molienda, calculamos que es 30% lo que se transportó hasta ahora. Reporte de costos del trabajo de las transportadoras. ¿Cómo estuvo también todo esto? Porque, bueno, tuvieron un insumo fundamental, combustible, que subió por las nubes rapidísimo. Asimismo, no tuvimos baja de combustible, entonces sí repercutió sobre los costos. Si bien no se produjeron picos importantes de suba en el flete porque las lluvias actuaron de ralentizador, entonces no hubo picos muy grandes de cosecha y el flete no tuvo esa disparada como en años anteriores. Bueno, por lo menos en ese sentido los productores estuvieron un poquitito más tranquilos, vamos a decirle. Otro tema que habíamos hablado fue la posibilidad de los transportistas de renovar su flota, que se vio un poco limitada en la última campaña, nos decía usted en el último contacto, don Ricardo. Después de los resultados de ahora, ¿se podría estar sumando flota o renovando un poquitito lo que está operando en Paraguay? No, muy difícil. Con los rindes que tenemos actualmente, muy difícil. No podemos renovar. Estamos muy por debajo de lo que deberíamos estar cobrando para poder renovar flota. Y eso a la larga va a ser un problema, ¿eh? ¿Puede darnos un escenario, vamos a decirle proyección, cuando nos dice a la larga va a ser un problema, dándonos un ejemplo, vamos a decirle, esto puede pasar? Claro, considerando que no se puede renovar flota y a pesar de que nosotros tenemos la posibilidad de importar camiones usados de Europa, igual los, los rindes, las ganancias que tenemos no nos van a permitir importar camiones buenos. Entonces, el que quiere cambiar su camión que está mal, va a cambiar por un camión que está más o menos normal, pero no va a ser un camión que le va a dar 5 años de tranquilidad en cuanto a costos de mantenimiento y reparaciones. Pero por lo menos los números que nos daba don Ricardo, de alguna manera, no solamente transportistas, sino todos a quienes ustedes benefician también por la ruta, como que se generó un movimiento económico más activo, ¿no? Porque estamos hablando de que los transportistas en ruta tienen que quedarse, tienen que hacer compras de alimentos, o sea, hubo un movimiento en ese sentido comparado con el año pasado que mejoró. Sí, correcto, Silvia, así mismo. Al haber más movimiento en ruta, se genera movimiento en esta cadena de abastecimiento a los camiones. Entonces, repercutió favorablemente sobre la gente que atiende a los choferes y en parte a los camiones. Unión de Transportadoras del Paraguay, los datos que ustedes manejan, ¿cuántos trabajadores, vamos a decirle directamente, están en transporte siendo beneficiados con toda esta mejora que usted nos menciona? Al indirecto siempre podemos ir multiplicando, ¿no? Sí, nosotros calculamos que esto está afectando a unos 20.000 camiones. 20.000 choferes en principio. Don Sí, Ricardo, próxima actividad, vamos a decirle, más importante para los transportistas en lo que se viene, vamos a decirle, hacer el trabajo en el agro, están pendientes de safriña. ¿De qué están más pendientes ahora los transportistas? sí, correcto. Estamos pendientes de safriña y un poco de maíz, ¿verdad? Hablan que el trigo también va a estar muy bien este año. Entonces, vamos a ver cómo se comporta el clima, porque hay gente que tiene miedo de las heladas y que lastime la safriña. Estado de los caminos. ¿Qué reportan los transportistas, qué reportan los choferes con relación a nuestras rutas, las principales que necesitan
por lo menos ser los corredores de exportación, como le llamamos acá, ¿no? Sí, necesitamos que continúe la inversión. Esa ruta, la ampliación de la ruta 2 fue muy importante, pero no es suficiente. Tenemos otros puntos donde necesitamos que haya mejora en los caminos, mejor infraestructura vial, y con eso tener un menor costo, porque cuanto más feo el camino, mayor el costo de transporte. Don Ricardo, ¿qué punto, por ejemplo, le preocupa más a la Unión de Transportadoras del Paraguay? Un punto, alguna ruta principal que usted recuerde que les esté costando? Básicamente las más complicadas son las rutas de tierra para llegar o salir de los silos. Hay una generalidad, no podría individualizarte exactamente cuáles. Pero está la invitación, o sea, la necesidad ahí que usted menciona también, entonces la invitación correspondiente para que se hagan las inversiones, principalmente de parte del gobierno, ¿no? Para toda una cadena, porque al hablar de producción aquí estamos hablando de una cadena, un eslabón más son los transportistas. Y bueno, gracias por las noticias que compartía con nosotros respecto a su trabajo, don Ricardo. Un gusto, Silvia, y quería agregar un puntito. Adelante. Nos sigue preocupando el factor seguridad. Mucho ordeñe, mucho robo, y no contamos con una acción importante de la policía para ayudar a combatir este flagelo. Esa red que opera en estos casos se va agrandando día a día. ¿Cómo se dan los ordeñes en este caso? ¿Le interceptan en los camiones? ¿Se da con complicidad? ¿Cómo se llega a eso? Sí, en la mayoría de los casos el chofer está involucrado. Ya sabe dónde parar para descargar una parte de su mercadería y cargar tierra o desechos, en fin, lo que tengan a mano para equilibrar ese peso. ¿En esta zafra tuvieron esos hechos nuevamente, don Ricardo? Sí, así mismo. ¿Y esto está denunciado a las autoridades? ¿Se llegó a hacer por documentos, vamos a decirle, algunas denuncias? Sí, correcto. Hay denuncias en las comisarías. Muchísimas gracias por el reporte, don Ricardo, y bueno, el éxito correspondiente les deseamos, ¿no? Desde Proagra a todos los trabajadores de este sector también en nuestro país, fundamental para la cadena productiva. Muchas gracias, Silvia, igual para vos y para la audiencia.